del todo bien. Exacto, de hecho fue a fines de la semana pasada que el gobierno ingresó al Congreso este veto a la ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez, ya que estimó que el proyecto despachado por el Parlamento contempla normas que perjudican el interés superior de niños y niñas y adolescentes y dificultan la correcta operación del servicio. Esos fueron los argumentos. Además, se agrega que hay funciones o atribuciones entregadas al servicio que corresponden a materias de exclusiva iniciativa del presidente de la República por irrogar mayor gasto fiscal. Un tema que queremos comentar a esta hora de la mañana con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Hola Daniela, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, gracias por este contacto telefónico. Rodrigo, parta usted. Sí, oye, lo primero, Marcelo, para ir ya entrando en el tema y particularmente en lo que tiene que ver con este veto, ¿detiene de alguna manera la nueva institucionalidad del Sename esta acción que ha tomado el Ejecutivo? A ver, todo va a depender con qué velocidad se pueda tramitar la aprobación o el rechazo del veto, si esto va a ser una aprobación parcial o un rechazo total. Básicamente lo que se esperaba es que este fuera un veto que suprimiera el artículo transitorio. El gobierno siempre estuvo claro en decir que no iba a aceptar que por un artículo transitorio que condicionaba el inicio del servicio de protección a la tramitación del proyecto de garantía estuviera condicionado y en la práctica no pudiera funcionar, y por lo tanto iba a enviar un veto que suprimiera ese artículo transitorio. La verdad es que estaban todos básicamente contextualizando que eso iba a ser el fundamento del veto. Sin embargo, lo enviado excede ampliamente el tema del artículo transitorio, más bien, de hecho, apunta al fondo de los proyectos de ley, especialmente en aquellas materias que se había avanzado con un amplio consenso, tanto en la comisión como también en la sala, respecto de los controles, respecto de las fiscalizaciones, de la auditoría externa, de las inhabilidades, etcétera, de los operadores del sistema. No nos olvidemos que este sistema fracasó rotundamente, que el Sename fracasó rotundamente, y muchos de los grandes problemas que están presentes en su implementación ha tenido que ver con falta de controles, falta de fiscalización, falta de seguimiento de cómo están funcionando los organismos colaboradores. Entonces, entendiendo que los organismos colaboradores son necesarios para poder implementar este sistema, se habían fortalecido los controles, se habían fortalecido los mecanismos de auditoría externa, se había fortalecido el rol de la comisión que se refería a los aspectos de la protección, se había fortalecido el rol de fiscalización del presidente, y todos esos elementos en el veto presidencial se retroceden de manera sustantiva. Marcelo, entonces no es solo el tema de la ley de garantías, sino también la intención y por supuesto el control y supervisión de las OCAs, ¿no? Que han sido denunciadas también como un negocio donde incluso hay partidos políticos involucrados y no se quiere tocar eso. Exactamente, yo creo que acá era súper comprensible que el veto presidencial versara exclusivamente respecto del artículo transitorio, porque habría una discusión más, una discusión menos respecto de si era plausible que una ley funcionara cuando condicionado a la aprobación de otra ley, y eso podrá discutirse. Nosotros siempre consideramos que era importante que la ley de garantías estuviera resuelta para darle fuerza al sistema de protección, dado que en la ley de garantía se normaba, se establecía institucionalidad que era relevante para el sistema de protección, y así siempre se planteó en las discusiones. El Ejecutivo fue súper claro al decir que mucha materia de institucionalidad que estaba presente en el proyecto del sistema de protección especializada iba a ser resuelto cuando se resolviera el proyecto de garantía. Entonces, no obstante que era comprensible la situación de que dijeran, mira, vamos a vetar el artículo transitorio porque no nos parece que una ley dependa de la otra, también había un fundamento de decir, mira, es necesario que la ley de garantía esté validada, esté despachada para que pueda funcionar coherentemente el sistema de protección especializada. ¿Pero de forma paralela, a tu juicio? La verdad es que la tramitación legislativa, la estrategia legislativa, una de las dificultades que tuvo desde un principio fue separar los proyectos. Después del 18 de octubre, muchas organizaciones de la sociedad civil, en particular nosotros, la Red de Universidades Unidas por la Infancia y la Asociación de Magistrados, insistimos ante la Comisión en el Senado para que los proyectos se vieran de manera conjunta. Eso se hizo, se avanzó en manera conjunta.
De hecho, ambas fueron despachadas a la Comisión de Hacienda de manera conjunta. Finalmente, el sistema de protección salió aprobado, pero todavía no salía aprobado el sistema de garantía. Y en la práctica, eso significaba de que había mucha institucionalidad que no estaba aprobada para el sistema de protección especializada. Entonces, ahí surge dentro de la comisión la idea de poder condicionar el despacho de la ley de garantía a la implementación del sistema de protección. Y ahí empieza a enredarse este asunto y finalmente sale la situación del veto, y el veto dice, ¿sabes qué? Yo voy a eliminar ese artículo transitorio. Pero cuando mandan este veto, el veto es mucho más amplio que el artículo transitorio. El veto aborda materias que eran realmente sustantivas para el nuevo servicio, como las inhabilidades de las OCA. O sea, ¿cómo es posible que OCAs que han sido condenados, que están siendo investigadas seriamente por graves vulneraciones de derechos, por tráfico, por situaciones como la explotación sexual comercial infantil, situaciones como manejo irregulares de los presupuestos, todo eso no queden fuera del sistema? Claro. Evidentemente ese era el principal esfuerzo que se hizo durante los últimos meses de tramitación del proyecto de ley, precisamente para no partir un nuevo sistema con aquellos que están fallando rotundamente a los niños. Estamos dialogando con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, hablando justamente de este veto presidencial para el sistema de protección de la niñez. Oye, Marcelo, ante este veto, ¿cuál vislumbras tú que debiese ser el escenario con miras a las reformas? El tema también de los tiempos, cómo también se van a ir manejando los tiempos para seguir avanzando en una institucionalidad que urge. Yo creo que este tema no va a ser fácil, no va a ser de fácil discusión, porque por la misma fundamentación del veto apunta a situaciones que están en los principios que fundamentan o sustentan la ley marco de garantía, el sistema de protección integral. Recuerda que nosotros hace 30 años ratificamos la Convención de los Derechos de los Niños y nos comprometimos a que toda nuestra legislación iba a ser coherente con ese tratado internacional. De hecho, por eso que existe, por ejemplo, la ley penal adolescente, claro, y también las modificaciones que se hicieron a la ley de familia. Entonces, en la práctica, Chile está al debe respecto de cómo coordinar toda su legislación, hacerla coherente a esta legislación macro que es este convenio internacional ratificado, y que avanzó parcialmente en algunos temas. Por ejemplo, tanto que se discute sobre el derecho a la participación de los niños. Ustedes saben que el Código del Trabajo, por ejemplo, establece que los niños entre 15 y 18 años que ejercen un trabajo, recuerden que hay una parte del trabajo que es legal, sí, no los niños menores de 15 años, pero los que tienen más de 15 años, tienen el derecho de afiliación sindical, consagrado en el Código del Trabajo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de los deberes de los niños respecto de los padres, el Código Civil lo establece hace mucho tiempo, sí, por ahí por el artículo 200 y algo, se establece cuáles son los deberes que tienen los hijos respecto de los padres. Cuando hablamos de autonomía progresiva, por ejemplo, existe la ley penal adolescente, existen otros cuerpos legales donde se aplica el discernimiento. Entonces, la legislación tiene en sus distintos cuerpos legales distintos elementos que consideran los principios fundamentales de la ley de garantía. Entonces, hoy día, cuando se presenta en esta fundamentación del veto alguno de esos aspectos, da clara cuenta de que la discusión en el sistema de protección integral o la ley de garantía va a ser mucho más amplia. Y esto va a retrasar de manera significativa la tramitación de los proyectos de infancia. Creo que esto habría sido mucho más simple si el veto fuera supresivo y fuera apuntando solamente al artículo transitorio. La discusión habría sido bastante más rápida, pero creo que fueron al fondo del proyecto de ley, que va a significar necesariamente que también esté en la discusión los lineamientos generales de la ley de garantía, y eso va a significar una demora sustancial a la implementación de los proyectos de infancia. Por último, Marcelo, preguntarte en miras de la construcción de una nueva constitución para nuestro país. ¿Tienes esperanza o tienes expectativas de que esta cultura adultocéntrica en la que estamos inmersos cambie de alguna forma y se quede establecida en esta Carta Magna? Mira, ya hubo un intento de hacerlo y lamentablemente no prosperó. Acá efectivamente hay cuestiones de fondo que tienen que ver con una discusión amplia, que se da en que estas leyes, estas normas, tienen que tener el más amplio consenso. Aquí nadie está diciendo, mira, hay que legislar rápidamente, hay que hacer las cosas rápidamente. Por supuesto que hay un sentido de urgencia,
Por supuesto que a mí me parece lamentable que durante todos estos años que hemos tramitado estos proyectos de ley y había esperanza de poder sacarlos rápidamente, nos encontremos frente a estas situaciones donde discusiones muy antiguas, discusiones que están en los extremos del proceso de tramitación ya hace más de 10 años, vuelvan a reflotarse y vuelvan a estar en la discusión. Creo que de todas maneras, para que podamos avanzar en un consenso hacia establecer los derechos garantizados por la vía constitucional, en el caso de los niños, se va a requerir una discusión amplia para buscar esos consensos. No podemos estar avanzando un día, retrocediendo otro, avanzando en un gobierno, volviendo a retroceder, que ha sido la tónica de los proyectos de infancia. Acá hay algo de fondo. Tenemos que cambiar la mirada respecto a la infancia, desde sujetos pasivos, objetos del derecho, hacia sujetos realmente activos que tienen una opinión, que tienen una visión del mundo que puede cambiar nuestra sociedad para bien. Pero tenemos que construir esas bases sobre pilares sólidos, que reconozca su autonomía, que reconozca su capacidad de discernir, su participación. Eso nada obsta del derecho preferente de los padres para educarlos, para guiarlos, etcétera. Pero también hay situaciones donde se requiere que exista un espacio para que los niños puedan recurrir del Estado cuando la familia esté fallando. Si por algo existe el Sename, por algo existe el servicio de protección. Cuando la familia está fallando, cuando hay vulneraciones, sí, tiene que haber un tercero que esté ahí dispuesto para apoyar al niño en todo su proceso. Por eso que es cierto, la discusión a nivel constitucional debiera darse, pero sabemos que va a ser difícil porque no somos capaces hoy día de formular proyectos de infancia en el marco de una ley. Cuánto más difícil va a ser llegar a un acuerdo en materia constitucional. Y eso significa que tenemos que primero empezar a construir las bases de consenso para no estar iterando permanentemente entre el todo y la nada, que finalmente va a dejar nuevamente desprotegidos a los niños, creyendo construir una ilusión de protección. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, ha estado con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Muchas gracias, Marcelo, que tengas buen día. Chao, Marcelo. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias a todos por ver estos temas. Que estés bien, cuídate.